De regreso con su programa Enterados. Gracias por seguir conectados con nosotros por esta CDN 92.5 FM para la zona sur y este y todo el Gran Santo Domingo, 89.7 para las 14 provincias del Cibao y 89.9 para Punta Cana. También estamos en audio y video real en www.cdnradio.com.do. Como les adelantábamos, tenemos hoy la visita de Richard Medina, que es economista, es docente y consultor experto en políticas públicas. También es coordinador académico de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Vamos a hablar. Miembro del comité político, del otrora poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, joven. Decir que Ramón Luna nos acompaña desde Londres. Así es, por Zoom. Bueno, muy buenos días, Richard, bienvenido. Pero, escúcheme, don Richard. Usted sustituye en el comité político a Rodríguez Marchena, que pereció en una forma repentina. Sí. Es un amigo de todos los medios. Entonces, los hemos escuchado a usted en muchísimas intervenciones. Nos luce que tiene las capacidades, pero ciertamente que a Rodríguez Marchena le deja la bandera, ¿cómo que se dice? La vara muy alta a cualquiera. Muy buenos días. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Sí, yo entré a formar parte del organismo que es el Comité Político del poderoso Partido de la Liberación Dominicana, un comité político formado ¿verdad? Que le quite el otrora. Del otrora poderoso comité político. Por personas bastante yo no digo del partido, yo digo del comité político. Por personas bastante competentes, políticos profesionales. Y a mí me tocó muy lamentablemente ingresar ahí por el fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, y es como usted dice, yo creo que deja unos zapatos muy grandes que llenar. Sí. Fue una persona muy querida por todos, un intelectual acabado, un caballero, siempre con un trato exquisito. Y de mi parte yo aspiro a poder mínimamente compensar esa pérdida que tuvo el comité político del PLD. ¿Esas funciones políticas no le inhabilitan en la academia? No. Aunque ya yo salí de la coordinación de la carrera hace unos días. Ya yo tenía 4 años y medio y esos son posiciones de 3, 4 años. ¿Sigue como catedrático? Yo sigo como catedrático, exactamente. Hay una discusión que se ha instalado, Richard, la indexación de los salarios. Que la puso el senador del distrito, Omar Fernández. Y que cualquiera que lo escucha de manera platanada dice, pero sí hay que hacerlo. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si debe cumplirse lo que dice el Código Tributario. Miren, yo creo que para edificación de todos los oyentes, todo aquel que gana un salario en el sector formal, es decir, que paga TCS, le hacen un descuento de impuestos sobre la renta. Y ese impuesto sobre la renta, si fuera una empresa, una persona jurídica, pues la empresa lo que hace es que manda facturas de gasto y lo va reduciendo el impuesto sobre la renta. Como un asalariado no puede hacer eso, en República Dominicana tenemos lo que se llama mínimo exento. Mínimo exento es un monto que se presume, que la Administración Tributaria presume, que compensa tus gastos como persona. Actualmente el mínimo exento para los asalariados en cuanto al impuesto sobre la renta es de casi 35,000 pesos al mes. ¿Qué sucede? Que desde 2017 hasta 2026 no se ha hecho la revisión de ese mínimo exento. Mientras más alto es el mínimo exento, si ahora está entre casi 35,000 pesos y si fuera 40, bueno, uno paga menos impuestos, le descuenta menos impuestos. ¿Por qué se adoptó esa decisión en esa primera ocasión? Mira, no sé, bueno, yo no estaba en Hacienda, pero probablemente por un tema de recaudación. Si tú no ajustas el mínimo exento, pues tú como gobierno recaudas más cobrando impuestos sobre la renta al asalariado. ¿Qué pasa? Que en 2017 hasta 2020, eso no era, incluyendo 2020, no era un problema, porque la inflación era muy baja, era 2%, y realmente era lo que se dejaba de obtener el asalariado, el trabajador, eran 200, 300 pesos. O sea, no era algo relevante. ¿Ahora cuánto es? En 2021 y 2022 hubo una inflación, que es como la forma de ajustarlo, de 19% entre los 2 años. Entonces eso hace que ya no sea tan irrelevante el ajuste del mínimo exento. Actualmente una persona que gane 70,000 pesos, si se ajustara de 2017 hasta 2025, debería estar ganando 4,000 pesos adicionales si se ajustara, si se ajustara completo. Eso es suponiendo que usted gana 70,000 pesos. 70,000 pesos. Entonces el mínimo exento sube
alrededor de un 43%. Hasta 52,000. Aproximadamente. Sube un 43%. Y bueno, eso te permite que en lugar de descontarte una cantidad de impuestos, te descuenten menos. Y por lo tanto, lo que tú recibas como asalariado, como trabajador, sea más dinero. Pero eso va a repercutir en toda la estructura salarial de las empresas. No, porque el tema es que las empresas no van a poner más dinero. No, yo lo que te digo es, por ejemplo, si yo gano mucho más de lo que es el mínimo exento, también hay una reducción para mí, si gano 3 veces, 4 veces más. Claro, todo aquel que gana más del mínimo exento va a recibir 3,000, 4,000 pesos adicionales de ingreso. Bueno, depende de cuánto gane. Porque si el mínimo exento son 34,612 pesos, y tú ganas 35, lo que te va a contar son unos centavos. Ahora, si tú ganas por encima de los 50, 60, 70, 100 mil pesos, entonces para ti va a representar algo realmente. No, claro, todo aquel que va a depender siempre de cuánto tú ganas. Lo que te digo es que si, por ejemplo, yo gano 150,000 pesos ahora, te lo voy a calcular. Y se ajusta la indexación, también me va a beneficiar. Claro. No va a beneficiar solo a aquellos que ganan cerca del mínimo, un poquito más del mínimo exento. Va a beneficiar a todos. Se beneficia todo aquel que gana completamente, o sea, con los 4,000 pesos, todo aquel que gana más del nuevo mínimo exento, si se indexara. O sea, que sería ese dinero completo que entraría. Te lo voy a calcular. ¿Y por qué no se hace desde el 2017? Si es una ley. Mira, yo entiendo que es una situación vinculada con recaudar más. El gobierno necesita recaudación y lo que ha hecho es posponer esa indexación con el ánimo de recaudar más. Ahí no hay mayor... ¿Cuánto se dejaría de recaudar si tú... Mira, yo tengo el cálculo. Es un cálculo muy grueso, pues no hay datos muy micro, granulares para uno hacer el cálculo de manera correcta. Pero yo siempre digo que está entre 18,000 y 23,000 millones de pesos. Que dejaría de percibir el gobierno. No importa, presidente. Pero ahora, esa eso necesidad... beneficiaría a aquellos empleados que se les hace el descuento. Hay empleados que no se les hace el descuento. O sea que... Claro. Aquellos que pagan esa necesidad... Claro. O sea, no es que esa necesidad... para todo el mundo. Ramón Luna, desde Londres. Diga, Ramón. Sí, esa necesidad del gobierno de recaudar más no podría ser una salida al tema del aplazamiento del ajuste que hay que hacer, ¿no? Con el tema de la reforma fiscal. Gracias, Wilkin. La necesidad de una reforma fiscal que nadie se atreve a hacer, que no se puede seguir aplazando, y que el gobierno tiene que compensar arañando por donde puede y endeudándose. Bueno, si se hiciese una reforma fiscal, yo entiendo que este tema estaría dentro del paquete de medidas, aunque eso no fue incluido en la propuesta de reforma fiscal muy amplia que lanzó el gobierno el año pasado en octubre. O sea que el gobierno, cuando hizo su reforma fiscal, no estaba contando con hacer esa indexación y simplemente se olvidó de los trabajadores dominicanos. Yo sí pienso que hay que buscar un intermedio, mientras tanto, con este tema de la indexación. Sucede que, como dije, antes de pandemia, no había una inflación importante. La hubo en 2021, 2022 y parte de 2023. Entonces, no podemos asumir, como realmente se está asumiendo, que los gastos de los trabajadores, que deben ser cubiertos en parte con ese mínimo exento, no han subido, sí han subido. Y también no debemos asumir que estamos, como quien dice, como el gobierno siendo alegre, dándole muchísimas cosas a los trabajadores, no. Un trabajador que gana 50, 60 mil pesos está en clase media baja, clase alta, y tiene que pagar educación privada, tiene que pagar salud privada, tiene que pagar seguro privado, tiene que pagar transporte privado, tiene que pagar electricidad no subsidiada. Entonces tú tienes un grupo de personas que son los asalariados del sector formal que debido a esa indexación me gustaría su opinión como economista. ¿Se puede seguir aplazando o es imperante la reforma? Mira, hay que ver qué reforma es. El gobierno ahora mismo tiene una situación de bajo crecimiento. No podemos estar hablando de reforma cuando tenemos una situación de bajo crecimiento.
Y lo otro es que la reforma tiene dos partes, la parte tributaria y la parte del gasto. Yo creo que antes de hablar de la parte tributaria, hay que hablar de la parte del gasto. Recientemente, el gobierno dio 10.000 tarjetas de 2.500 pesos mensuales a 10.000 jóvenes. Eso se hizo sin ningún tipo, que sepamos, ¿no? Sin ningún tipo de focalización de un programa social. Entonces ya hay 300 millones de pesos. En diciembre pasado dieron 3 millones de tarjetas de 1.500 pesos. Son 4.500 millones de pesos. Y viene seguro. Eso viene ahora. Para las madres dieron una brisita. Para el momento escolar dieron una brisita. Entonces aquí se está dando una serie de subsidios de manera discriminada, sin focalizar, que lo que hacen es que uno, le quitan dinero al gobierno para hacer obras públicas, y dos, evitan que el gobierno realmente le dé más dinero, más subsidio a aquellos hogares que realmente lo necesitan. Entonces, antes de nosotros estar hablando de reforma tributaria, que es la parte de los impuestos, tenemos que estar hablando de contención del gasto público. Hasta que eso no pase, yo creo que aquí no habría calidad moral para estar hablando de una reforma tributaria. En el 2010 la economía dominicana creció 7.8. En el 2011 la economía dominicana decreció, o no decreció, sino bajó su ritmo de crecimiento a 4.5. En el 2012 bajó a 2.8. Y Danilo Medina hizo una reforma fiscal. Y nadie le exigió que transformara el gasto a Danilo. Con bajo crecimiento. Estamos hablando de que de 2010... Sí, pero yo creo que ayudó mucho, tú sabes, ayudó mucho la coyuntura. El déficit que dejó Leonel para llevar a Danilo presidente. Todavía el déficit que dejó Leonel para llevar a Danilo presidente. Pero ¿Tú te recuerdas de eso? Claro que sí. ¿Tú te recuerdas? Pero lo que hay que decir es que la coyuntura permitía hacer una reforma fiscal. Porque recordemos que Danilo llegó al gobierno diciendo con el déficit que le dejó Leonel, que sus compañeros le dejaron un desastre económico. Sí. Sí. Y entonces la población dijo, bueno, vamos a ayudarlo, y le aprobamos una reforma. Además, recuérdate que también teníamos la ebullición del tema del 4%. Que es que aquí lo que yo te ese quiero discurso decir es apoyó que yo no escucho la reforma a los fiscal del economistas, 12. ni siquiera a Richard. Lo he escuchado en muchos medios. No lo he escuchado plantear la necesidad de que nos aboquemos a discutir el pacto fiscal que está contemplado en la ley de estrategia de desarrollo. Es el pacto fiscal que tenemos que ponernos a discutir aquí, ya sea con Luis, ya sea con cualquier otro presidente. Tenemos que abocarnos a eso. Está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Danilo gobernó 8 años y ni miró para allá. Entonces, Luis presentó una propuesta, tampoco mirando hacia allá. Entonces, ¿cómo es que nadie le esté planteando a los políticos que nos aboquemos a eso, a discutir el pacto fiscal? Bueno, y ahí vamos a discutir todo, el gasto y los ingresos. Claro, así mismo. Richard. Mira, ese comentario surgió mucho cuando estábamos conversando sobre el proyecto de reforma fiscal del año pasado. Era un comentario más que nada de oficialistas. Y ahí yo lo que siempre decía, mira, en el 2012 la coyuntura era distinta. Claro, siempre va a ser distinta la coyuntura. Tú tenías una situación de bajo crecimiento que fue muy coyuntural. Ahora no es tan coyuntural porque tenemos una tasa de interés muy alta. ¿Y por qué fue coyuntural en el 2012? Porque se produjo por razones internas, más que nada. Ahora, además de las razones internas, tú tienes unas tasas de interés muy elevadas en Estados Unidos que te restringen el crecimiento. Lo interno, Richard, era todo lo que veníamos arrastrando de la crisis de Baninter. No. Era más que nada. Eran los reflejos de... Porque todavía se está hablando del déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central por la crisis de Baninter. Andy acaba de escribir de eso. ¿Todavía aquí estamos arrastrando, sí o no, Richard? No, el déficit cuasi fiscal sí. Pero es un problema del Banco Central. Pero se heredado del gobierno de Leonel. No, de todos los problemas que trajo. Pero no se han enfrentado nunca. No, claro que sí se enfrentan, claro que sí. Hay hasta incluso una ley de capitalización del Banco Central, eso no es un problema. Podemos hablar del tema de capitalización, pero con el tema de por qué era diferente, el país todavía estaba recuperándose, si se quiere, de la gran crisis financiera de 1 o 2 años antes. No. De 1 o 2 años antes. ¿Pero de cuál crisis financiera? ¿La del 2008? La gran crisis financiera. Pero aquí, mira, la crisis del 2008, aquí, eso podemos hacer otro programa para discutirlo. La crisis del 2008 no tuvo un gran impacto aquí. Sí, claro. Sí, claro. Aquí, en Cacana. No. Aquí Cacana, y después lo podemos discutir. Aquí hubo impactos. Pero ya para el 2000, señor, el 2010 la economía creció 7.8. No. Después de la crisis. Bueno, está bien. Después de la crisis ¿Tú del estabas 2010. en ese momento, Richard?
No, yo entré, yo creo que entré fue en 2010. Sí, yo estaba en Hacienda. Estaba en 2011, Hacienda. Pero en 2010, gobernando Leonel, la economía creció 7.8, ya después de la crisis. En el 2011 bajó a 4.5 y en el 2012 bajó a 2.8. O sea, que Leonel bajó el crecimiento económico, lo que tú dices. Cayó en el gobierno del PLD. ¿Tú estás diciendo que Leonel bajó el crecimiento económico? Bajó en el gobierno del PLD, Mira, en el propio gobierno del PLD, bajó el crecimiento, el ritmo de crecimiento. De 10.8, perdón, de 7.8 en el 2010 a 2.5. Es lo que te digo, ese es el discurso 2012. oficialista. Es el discurso oficialista. ¿Por qué era diferente en ese momento? Porque las condiciones a nivel interno eran de recuperación post-crisis. Cuando el Banco Central hace revisión de estadística, lo que ve es que hubo un impacto bastante fuerte más allá de lo que se dio en el momento. Ahora nosotros tenemos una situación distinta. Esa situación, como dije, tenemos tasas de interés muy altas en Estados Unidos. Gracias a Dios han comenzado a bajar. Esperemos que aquí se comience a reflejar el año que viene. Pero tenemos un gobierno que ha preferido el endeudamiento de manera rampante. Y yo siempre pongo el ejemplo de que Danilo Medina se endeudó, o aumentó, la deuda en 19 mil millones de dólares. En 8 años, Luis Abinader en 5 años, la ha aumentado en 22 mil millones de dólares. Entonces, pero Danilo no tuvo que afrontar el COVID-19. Sí, una parte es eso, claro, yo lo estoy diciendo. Danilo no tuvo que afrontar el COVID-19. Vamos a ser un poquito rigurosos. La República Dominicana no ha enfrentado ninguna crisis que le haya impactado económicamente como sucedió con el COVID-19, que afectó al mundo entero. El país estaba literalmente cerrado. No, y después vino la crisis provocada por la guerra y la de los contenedores. Y luego que se supere el COVID, tenemos que hablar del esfuerzo que ha tenido que hacer el gobierno para afrontar el incremento del precio de los carburantes a raíz del problema entre Rusia y Ucrania. O sea, tenemos que ver todo el cuadro, no la parte que nos pueda convenir o no. Qué bueno que tú mencionas eso. Cuando tú desglosas esos 22 mil millones de dólares que aumentó la deuda el presidente Abinader en sus primeros 5 años, apenas 7 mil millones de dólares son atribuibles al COVID. La otra parte, y hablamos de COVID hasta 2022 inclusive, la otra parte, ¿tú sabes qué es? Es gasto público ineficiente. Lamentablemente todavía no tenemos obras que justifiquen ese aumento de la deuda pública y estamos en una situación bastante apremiante y te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes que tus ingresos no dan ni siquiera para cubrir el gasto corriente es nómina, intereses de la deuda, subsidio, tú estás en un problema. Y nosotros desde 2020 estamos así. Yo lo entendí en 2020 por el tema que tú planteas de la pandemia, 2021 por la recuperación de la pandemia, lo entendería en 2022 por el tema de la guerra en Ucrania, por los subsidios, pero ya en 2023, 24, 25 y ahora en 26 estamos teniendo presupuestos donde se está gastando a nivel de gasto corriente más de lo que estamos ingresando. El problema de ustedes los economistas que saben demasiado. Ese es el problema de ustedes los economistas. Saben demasiado. El problema de porque usted le está hablando a la población como que, ok, tuvimos COVID en el 2020, en el 2021 y 2022. Y los efectos quedaron ahí. ¿Pero cuál efecto sigue? O sea, los efectos quedaron ahí. ¿Cuál efecto sigue? O sea, aquí hay países, señores, que no se han recuperado todavía de esa situación. Sí, eso es cierto. Aquí hay países que no, aquí hay empresas que no han abierto, pero mira cuál es el argumento. Aquí en el COVID tenemos 5 años con el COVID, pero con la gran crisis financiera se recuperó en 2 años el país. Cuando Magín llegó, cuando Magín llega a Hacienda, que viene de la escuela de ustedes, dice, bueno, vamos a hacer estos ajustes para aumentar el gasto en inversión. Entonces, como que no hemos visto ese movimiento. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Y además, ¿sería posible ya en este tramo tan pequeñito que le queda al año uno ver un movimiento económico distinto? Mira, cuando Magín llega, él le aumenta 35 mil millones de pesos al gasto de capital, al gasto de inversión pública. Y recientemente se emitieron unos bonos soberanos de 1.600 millones de dólares. Eso es lo que hace que garantiza que hay dinero para gastar. Ahora, Hacienda, y eso es bueno siempre hacer la diferencia, no es que gaste el dinero. Quien gasta el dinero son Obra Pública, MIBED, las instituciones en general. Entonces, si esas instituciones son muy lentas para
hacer los contratos de obras públicas o son muy lentas para pagar una cubicación o factura cuando se la lleva un ingeniero, pues entonces se va a ralentizar el gasto. Claro. Entonces, más allá de que el gobierno tiene el dinero para ejecutar el presupuesto de obras públicas completo o de infraestructura completo, yo creo que ha faltado mucha agilidad en los procesos internos, y eso es lo que estamos viendo, lo que vemos es que se ejecuta poco gasto de capital. Hacia final de año yo creo que el gasto va a aumentar de manera contable, porque siempre hay facturas que para no pagar el año que viene se pagan este año. Entonces entran de golpe hacia final de año. Eso no significa que va a haber un movimiento de dinero, de obras públicas sucediendo en el territorio, que es lo que todos quisieran. Exacto. Entonces yo creo que el gasto de capital va a quedar por debajo de lo que se presupuestó, y cómo eso impacta en la vida de la gente va a ser poco visible. Sobre la pregunta de Wilkin. La reforma fiscal ideal, partiendo de que la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba incluso de forma escalonada aumentar la presión fiscal, y no ha sido posible porque los políticos no han mirado hacia allá, hacia la necesidad del pacto fiscal, y la población no ha entrado como en el convencimiento de qué tantos recursos con relación a su PIB necesita el Estado para operar y para promover el desarrollo integral del país. Entonces, ¿cuál sería la reforma fiscal ideal aquí en la República Dominicana? Antes de hablar de un monto, de cuánto se debe recaudar, yo creo que hay que hablar de qué economía se quiere. Si nosotros queremos seguir operando como estamos, pues no hay que hacer quizá mucho, aumentar en 0.8 del PIB, relativamente poco los ingresos. Ahora, si nosotros queremos aumentar el gasto de capital hacia aproximadamente un 4% del PIB, tenemos que hacer una reforma fiscal de 2% del PIB. Si adicional a eso queremos nosotros dar mejores servicios y proveer mejores bienes públicos, pues hay que hacer una reforma fiscal otra vez de 2% adicional. O sea que el monto o el tamaño será aproximadamente de 4% del PIB. Nosotros tenemos un problema, y es que normalmente lo vemos como que todo tiene que entrar en el año 1. Yo creo que debe haberse un acuerdo de 10, 15 años, donde en el año 5 entren tales impuestos, en el año 6 pase tal cosa. Y así tú vas subiendo lo que se llama presión fiscal, o cuánto recauda el gobierno cada año respecto a su Producto Interno Bruto. ¿De qué elementos debe tener? Mira, yo creo que hay que privilegiar más los impuestos directos, es decir, los impuestos que graven a las empresas, al patrimonio, a la riqueza. ¿Qué sucede con esto? Que lamentablemente República Dominicana tiene una tasa de interés muy alta, una tasa de impuestos muy alta. O sea, el ITEVI aquí es altísimo, la tasa de impuestos sobre la renta de las empresas y de los asalariados también es muy alta. Con relación al IVA de otros países, estamos un poquito por encima. Nosotros estamos en 18, otros países están en 16, 15. El impuesto sobre la renta estamos en 27, el de las empresas, y bueno, otros países lo tienen entre 24 y 26 promedio. Entonces, esa es una situación. Pero, por ejemplo, el ITEVIS, de convertirse en IVA, entonces la sugerencia es ampliar la base. A eso iba. Entonces, nosotros no podemos estar ampliando o aumentando tasas de impuestos. Con el tema de ampliación de base, aquí realmente lo que no se le cobra ITEVIS es básicamente medicinas y algunos alimentos. Los alimentos que son de consumo masivo. Entonces, si tú le cobras el ITEVIS ahí, tú lo que estás diciendo, bueno, estoy aumentando los precios al grupo de personas que son los hogares más pobres, que más consumen ese tipo de bienes. Entonces yo creo que aquí hay que enfocarse más que nada en la evasión fiscal. Tenemos más de la mitad del impuesto sobre la renta que no se paga, que se debería pagar y que no se paga por evasión, y nosotros debemos concentrarnos en eso. Hay diferentes mecanismos, inclusive un prestigioso economista como Andy Aguirre vive hablando de que se debería tener un impuesto a la venta bruto, que cuál es mayor, el impuesto a la venta bruto o el impuesto sobre la renta. Bueno, se cobra el impuesto sobre la venta bruto. Entonces yo creo que esa discusión, no estoy diciendo que sea esa la forma, hay que comenzar a tenerla. Pero no para hacer una reforma mañana. Como dije, no estamos en las condiciones económicas para ello. Pero sí para decir, mira, de aquí a 10 años nosotros queremos hacer 5 líneas de metro en la capital, 2 líneas de metro en Santiago, 2 líneas de metro en San Cristóbal. ¿Cuánto necesitamos para financiarlo? Tanto. Necesitamos hacer todo el drenaje sanitario, el drenaje pluvial del país. ¿Cuánto necesitamos? 8,000 millones de dólares. Bueno, aquí está. Necesitamos resolver el problema del sector eléctrico con las pérdidas. ¿Cuánto necesitamos? 5,000 millones de dólares. Aquí está. Entonces, en base a eso,
ponernos de acuerdo de cuáles son los sectores que van a pagar ese monto. Pero ahora, ¿por qué que no generamos esa discusión? ¿Por qué que no nos sentamos si hay una ley que nos manda a hacerlo? Lo que pasa es que... Y los economistas están aquí para ayudarnos. Mira, todo el mundo va a tener una teoría de por qué no sucede. Yo creo que hay un compromiso político, empresarial, social, de las iglesias, de hacerlo. De por qué no lo hizo, por ejemplo, el presidente Luis Abinader. Habrá que preguntarle a él. Yo creo que él tenía, después de la... Él pudo haber conseguido la reforma fiscal. Después de su victoria, que tiene 2 tercios de la Cámara. Debió someterla por el lado de la ley. No directa. O sea, exacto, porque la ley te está diciendo a ti, te está dando el escenario donde discutirlo, el Consejo Económico y Social. Entonces fue un paquete que lo mandaron sin consultar con nadie, desde el Poder Ejecutivo. Yo pienso que esa oportunidad se desperdició. Claro. Que pudo haber sido sometida al Consejo Económico y Social y luego al Congreso. Discutida ahí. Nosotros planteamos como economistas y como partido eso, que se discutiera en el CES. Pero bueno, no se hizo. Yo no recuerdo que el PLD haya planteado eso. Sí, yo lo planteé. Ah, bueno, usted lo planteó, como pero como economista. Sí, como PLDista, sí, nosotros hicimos un mediatur, sí, claro. Quizá usted no nos oyó a mí, a Zoraima, no, pero el partido, porque el partido hace una rueda de prensa todos los lunes. Bueno, lo que pasa es que en ese momento no se hacía la rueda de prensa. La rueda de prensa se está haciendo desde noviembre. Porque una cosa es, de hecho, a usted lo vemos siempre como economista, más que como político. Ya. Lo vemos más como economista. Entonces, un planteamiento suyo es igual que el de... El de Jaime. El de Jaime. No. El de Andy. El de Andy. Mira, pero tú sabes que yo me he dado cuenta. Yo leo a Andy y yo leo a Jaime. Nada más, esos dos. Anda y a Magín también. Anda perdida. A Magín lo leía, ya no escribe el diario libre. Si lee esos dos, está más que suficiente, porque son excelentes. Magín escribía los miércoles con nosotros en el Caribe, desde que le dieron el Ministerio de Hacienda ya no tiene tiempo. Pero sí, lo que he visto que son recurrentes en hacer los mismos planteamientos para encarrilar la economía. Cambia, porque es que los economistas saben demasiado. No, es lo mismo. Los economistas saben, son como abogados. Y Andy te ha dicho en reiteradas ocasiones, presidente, los subsidios hay que focalizarlo como era antes. Sí, pero en ese sentido no te lleve mucho de Andy. Bueno, yo creo que Andy tiene razón. Incluso mira... Porque cuando Andy colocó los bonos soberanos de Hipólito, no le dijo a Hipólito que quite los subsidios. No, Andy, eso hay que decirlo. Esos bonos soberanos tenían una lista de obras con la que se usaron para financiar. No, muchas de esas obras se hicieron. Ahora, ¿qué pasa con los subsidios? Y veo que no están haciendo señas. Que tenemos un problema de que a todo el mundo le está dando un subsidio. Sí. Cuando el gobierno dice, por un lado, que la pobreza se está reduciendo. Entonces, una de las dos es mentira. O la pobreza no se está reduciendo, o le estamos dando subsidio a mucha gente que no lo merece. Yo creo que es lo que está pasando y que era una de las cosas que hicieron los gobiernos del PLD y que utilizaban el sistema único de beneficiarios. Los subsidios deben ser focalizados. Pero eran focalizados en el PLD. Eran focalizados. Y que la estructura está ahí. La estructura para focalizar, identificar a los que lo necesitan, está ahí y que no lo están utilizando ahora. El gasto tributario siempre se plantea la necesidad de eliminar los incentivos a algunos sectores. ¿Qué piensa Richard? Mira, eso es muy delicado. Con el tema de gasto tributario, ahí se habla mucho de zona franca. Pero si tú le quitas los incentivos a zona franca, nosotros competimos con zona franca no solamente de Centroamérica, sino también de Asia. Entonces, tú le quitas los incentivos, esas fábricas se van a otro lugar y te generan desempleo. Sí. O sea que todo lo que sea gasto tributario hay que verlo siempre con un sedazo. Hay quienes entienden que ya el sector turismo también hay que quitarle los incentivos porque... Mira, es que los incentivos al turismo, un hotel que se hizo bajo la ley del Confortur tiene hasta 15 años con incentivos. Entonces, si tú dices, bueno, no le renuevo a ese, pero va a durar quizá 10, 12 años todavía con los incentivos. O sea, eso hay que quizás ser un poquito más consciente de qué son los incentivos. Yo sí creo, no obstante, que en el caso del turismo hay polos turísticos que están pendientes de desarrollarse. Miches, Sabana de la Mar, parte de Samaná, parte de la costa atlántica en Puerto Plata, parte de Montecristi ahora, lo que es Cabo Rojo, sí, toda esa costa sur y parte de Azua y Baní. Entonces yo creo que ahí los incentivos al turismo son positivos porque te permiten competir con otros países que tienen incentivos en cuanto al turismo. Hay otros sectores, por ejemplo, con el tema de ley de cine. Yo creo que la ley de cine lo que hay que revisarla porque realmente han habido malos manejos de algunos agentes. Pero tú te sientas con ellos y le dices, mira, ¿cuáles son? ¿Dónde están los agujeros para cerrarlo? Por aquí, por allá.
porque ellos van a ser los más interesados en resolver ese problema. Claro. Entonces yo creo que no es tanto un problema de incentivos tributarios, es como dije, un problema de evasión tributaria, que es otra cosa. Aquí hay muchas empresas, hay mucha gente que reporta por debajo sus ganancias. Y eso hay que revisarlo. Mira, Richard, tú sabes que Andy propone un monotributo para las... Eso no es propuesta de Andy, eso es propuesta de Antonio Cruz Rojas. ¿No te acuerdas que él vino aquí primero? El primero que habló de monotributo aquí fue Antonio Cruz. Que está a la 1 de la tarde aquí. Exactamente. Pero, ¿qué te parece eso? Pero además, son términos tan técnicos que quizá la gente ni monotributo es cobrarle... Decir, mira, yo te voy a cobrar 10,000 pesos al mes por impuestos, y ahí están todos estos impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos a los salarios, etcétera. Dije 1,000 pesos, un número bastante bajo y arbitrario. Yo creo que eso hay que verlo. O sea, el tema, por ejemplo, que él se refería a los comercios chinos, hay una situación. Muchos de esos comercios están declarando, a veces declaran bienes por debajo de lo que debería hacer en aduana. Pero eso se puede resolver de la misma aduana. Bueno, tú haces una inspección y vemos, claro. y tú normalizas la declaración. Se ha estado haciendo, dicen que es discriminación. Bueno, yo creo que no debe ser discriminación, sino todo el contenedor que pase por ahí que tú veas que tiene electrodoméstico y es más barato de lo que debe ser, bueno, vamos a revisarlo. Y así se normaliza. Yo no quiero que terminemos. Ramón desde Londres. Dime, Ramón. Sí, no quiero que terminemos sin hacerle dos preguntas puntuales a don Richard. ¿Por qué en el peso de la deuda es tan lacerante en la economía dominicana? Si representa, por ejemplo, el 45-47% del PIB, cuando tú tienes países como Estados Unidos con un 125%, Francia con un 105%, España rozando el 100% de su PIB, ¿por qué con una proporción tan baja en función del PIB, la deuda para la economía dominicana es tan lacerante? Y la última, si usted está de acuerdo con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, por ejemplo, a la banca, a los generadores eléctricos, que a partir de X cantidad por concepto de beneficios se le ponga un % extra como un impuesto solidario. Mira, con el respecto a tu última pregunta, y voy de atrás hacia adelante, no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que equivaldría es a decir que sube la tasa marginal del impuesto sobre la renta. O sea que si la tasa del impuesto sobre la renta es 27, un impuesto solidario como el que tú planteas equivaldría o sería similar a subir esa tasa. Y yo creo que la tasa ya está muy alta en República Dominicana. O sea que no estoy de acuerdo. Segundo, con el tema de la deuda, es cierto. O sea, nosotros tenemos una situación donde la deuda es 48% del PIB, 47%. Otros países la tienen en 100 y pico. Pero la factura de intereses de la deuda aquí es mucho mayor que en esos países, porque nosotros pagamos una tasa de interés de alrededor de 7% y en esos otros países está en 1, 2%. Por ejemplo, Japón debe ser un número menor a 1% de la deuda que tiene. Entonces, sí, porque en el caso de Japón se endeuda con bancos internos prácticamente. Claro, ellos tienen una situación muy particular a nivel a nivel económico, ¿no? Que no es replicable en República Dominicana. Ahora, el problema de República Dominicana es la factura de intereses, no es el tamaño de la deuda. Yo creo, y he sido muy consistente en eso, en decirlo. Nosotros ahora mismo estamos de cada 100 pesos que recibe el gobierno de ingresos, estamos destinando al pago de deuda aproximadamente 24. En la mayoría de los países de América Latina eso es 15 o 16, o sea que estamos mal. Esa situación, como te digo, se debe al aumento de la tasa de interés de la deuda, que aumentó en los últimos años, sobre todo después del COVID, pero también aquí se hicieron unas operaciones de manejo de deuda, cambiando deuda que vencía en estos años por deuda que vence más adelante, y se colocó a tasas de interés muy altas. Entonces, bueno, nosotros mientras esa deuda esté vigente, vamos a tener que pagar esos intereses de deuda un poquito alto, pero eso es lo que hay, o sea, no podemos dejar de pagarla. Y nosotros antes de los primeros bonos soberanos fueron los del 2000, ¿verdad? 2001, ¿verdad? Sí. Nos endeudábamos a tasas menores porque lo hacíamos con organismos multilaterales y gobiernos, ¿verdad? Ahora el mayor endeudamiento es con bonos soberanos. Sí, eso obedece a que el país fue progresando en esos años. O sea, de 2004 a 2020 el país llegó a lo que es ingreso o renta media alta.
Entonces, bueno, cuando tú estás ahí ya, eso, el Banco Mundial, el BID, no te prestan a esa tasa tan baja. O sea, que tienes tú que ir a buscar a otra fuente, y la fuente de países como los de nosotros, que tenemos este estado de desarrollo, es más que nada bonos soberanos. Bueno, muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado tempranito este sábado hablar de economía. Faltó el tema de la moneda, faltaron muchísimos temas. Faltó el dólar. Sí, hay que invitarlo de nuevo. Faltó el dólar. Sí, hay que hablar también de lo que está haciendo el comité político cuando él vuelva. Exacto. Todos los trabajos que están haciendo para Claro. reencauzarse, para no ser otrora. Muchas gracias, Richard. Bueno, Para volver a ser el poderoso. PLD está marcando ahí 30%. Eso es importante.